último bloque de charlas del cuarto simposio de residentes de pediatría de la Universidad del Rosario. Damos la bienvenida al doctor Óscar Barón, neumólogo pediatra de la Universidad del Bosque, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque, jefe de broncoscopia intervencionista pediátrica de la Fundación Neumológica Colombiana, coordinador docente de neumología pediátrica, profesor de la Universidad del Rosario y de la Universidad de La Sabana, quien tiene a cargo 2 charlas. La primera, el enfoque del estridor, ¿qué hay más allá de la laringomalacia? Y una segunda charla, que es hipertensión pulmonar, abordaje multidisciplinario. Bienvenido, doctor Barón. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a todo el grupo organizador, los residentes del Rosario, porque han logrado hacer un gran evento, un evento que espero que tenga una trascendencia en cuanto a que puede servir para que la práctica de la pediatría sea excelente. También hay que agradecer a la Fundación Neumológica Colombiana porque dio el aval para este evento, y obviamente a la Fundación Cardioinfantil por servirnos de puente para que esto se haga de una manera organizada. Nos ayudaron mucho en la logística y yo creo que los resultados se están viendo de una manera muy importante. Entonces el estridor parece ser un tema demasiado sencillo, demasiado trivial como para tratarlo en un simposio de neumología pediátrica, pero a veces nos genera un poquito de duda, un poquito de inquietud saber qué es lo que está pasando con un paciente con estridor. No hay una definición única para el estridor. Se considera que es simplemente un ruido respiratorio de tono alto que ocurre por el paso del aire por un sitio obstruido en la vía aérea superior, y fundamentalmente sucede por un flujo turbulento que ocurre en la vía aérea superior. La gran mayoría de las personas, cuando piensan en estridor, piensan en la laringomalacia, y evidentemente es una de las causas fundamentales, pero también hay que pensar en otras causas, y a lo largo de la charla les voy a mostrar diferentes situaciones clínicas en las cuales el estridor es el síntoma, y finalmente hay una causa bien establecida que requiere un tratamiento específico y un manejo muy especializado. Esta grafiquita simplemente me sirve para recordarles que cuando ocurre el estridor, simplemente lo que pasa es que el aire está atravesando una zona estrecha donde se genera turbulencia. Y cuando uno piensa en la vía aérea, debe pensar en un tubo, en una conducción de aire que tiene unas características muy específicas. En algunos puntos es muy blando, es muy débil y se tiende a colapsar, y en algunos puntos es bastante rígido, como por ejemplo a nivel de la glotis. Y en realidad lo que pasa es que cuando el aire entra a la vía aérea y genera el ruido, pudiera ser que ese ruido sea de origen inspiratorio, y en ese caso la lesión o la obstrucción estaría en la glotis o en la supraglotis. Podría ser de tipo expiratorio, y en ese momento pensar que la enfermedad está a nivel de la tráquea. Este es un punto muy importante de diferenciación con las sibilancias. Realmente uno de los errores frecuentes que se cometen es confundir un ruido expiratorio tipo estridor, que es un ruido áspero, fuerte, de una verdadera sibilancia, que es un ruido musical que ocurre fundamentalmente en las vías aéreas pequeñas. Y también ocurre estridor bifásico cuando hay una obstrucción fija a nivel de la subglotis. Para explicarles un poquitico la fisiopatología del estridor, simplemente acuérdense que la vía aérea es un tubo en cierto grado flexible que se modifica en su calibre de acuerdo a 2 fuerzas, una fuerza intrínseca o interna que hace que se mantenga abierta, y una fuerza externa que hace que tienda a colapsarse. El balance justo entre estas 2 fuerzas, lo que la mantiene abierta y lo que la tiende a colapsar, es lo que hace que la vía aérea se mantenga abierta la mayor parte del tiempo. Si lo miramos desde el punto de vista físico, lo que ocurre es que cuando hay un flujo de aire a través de un tubo, la resistencia que ese tubo hace al flujo del aire está expresado a la 4ª potencia. ¿Para qué les traigo matemáticas aquí? Simplemente para que se acuerden que cuando la luz del tubo se reduce en 1 grado,
la resistencia que hace ese tubo al paso del aire se multiplica a la cuarta potencia. ¿Qué quiere decir? Que cualquier grado de obstrucción puede generar una resistencia muy importante y mucho más en una vía aérea pequeña como la vía aérea de un niño. Y el otro fenómeno que se da es que aquí físicamente, a través del efecto Bernoulli, se explica que cuando hay una obstrucción en un tubo, la velocidad con que viaja ese líquido o ese gas a través de ese tubo se aumenta de una manera significativa en el punto de la estrechez. Esto hace que se genere una fuerza contra la pared vibre y en ese momento ocurre el estridor. Esto es lo que ocurre en la vida real, y es que si en algún momento tenemos un punto en la vía aérea que está estrecho, ese punto genera turbulencia y se genera el ruido al respirar. Y el otro concepto que es importante acordarse es que la vía aérea es dinámica y que durante la expiración, en la zona que está libre de la presión que ocurre durante los movimientos torácicos, la vía aérea tiende a expandirse, pero durante la expiración ocurre lo contrario, la vía aérea tiende a reducirse y es donde se genera la turbulencia del aire. Entonces todo esto ha hecho que se estudie cuáles son los factores que llevan a la aparición de estridor, y se mencionan estos como fuerzas adhesivas de superficie, la postura del cuello y la mandíbula. Y esto es un dato bien importante porque lo que estamos viendo es que los niños que están en posición flexionada tienden a aumentar el estridor. Hagan el experimento con un paciente pequeño y flejen el cuello y traten de auscultarle los ruidos a nivel del cuello y verán que aumenta el ruido respiratorio. También hay un fenómeno de arrastre traqueal, la fuerza y la gravedad, es decir, hay posiciones en las cuales el estridor aumenta, y eso es claro, sobre todo en los bebés, cuando hay alteración de la dinámica laringea, que cuando el paciente está boca abajo tiende a aumentar el estridor, en cambio cuando está sentado o vertical tiende a disminuir. También están los factores dinámicos que les mencionaba, la resistencia ascendente de la vía aérea nasal y faríngea, el efecto que les describía y la distensibilidad dinámica. Entonces, ¿cómo es el enfoque clínico de un paciente con estridor? El enfoque clínico comienza por saber cómo fue la historia del nacimiento. Si este paciente tuvo una asfixia perinatal, estuvo intubado, estuvo con un cuadro de broncoaspiración, bien sea por meconio o por líquido amniótico, podría ser un dato importante. El inicio del estridor les voy a mencionar ahorita cómo a lo largo del tiempo el estridor puede ir cambiando, y eso puede ser un dato fundamental para el diagnóstico. Lo que ocurre con los cambios de posición y también con el sueño. Esta mañana veíamos en la charla de amniostía del sueño cómo estos niños que tienen obstrucciones de la vía aérea superior tienden a empeorar durante el sueño, y si hay síntomas asociados, si hay historia de reflujo, si hay problemas con la alimentación. Todo paciente que tenga disfagia o que tenga una alteración en la digestión podría tener tendencia a hacer inflamación de la vía aérea y generar estridor. Episodios de apnea y cianosis como datos fundamentales para evaluar la severidad de la enfermedad, y al examen físico mirar también de una manera muy detallada cuáles son las características del paciente. Esta mañana también veíamos los pacientes que tienen Pierre-Robin, los pacientes que tienen micrognatia, los pacientes que tienen síndrome de Down, pues tienden a tener obstrucción de la vía aérea. Hay que revisar la nariz, hay que hacer un examen bucal completo, y en eso hay que mirar el tamaño de la lengua, la posición de la lengua, si hay micrognatia o no micrognatia, si hay masas, si hay obstrucciones, el tamaño de las amígdalas, y también mirar incluso la piel, porque es claro que hay síndromes en los cuales hay aparición de hemangiomas, y esos hemangiomas se reproducen también en la vía aérea. Una vez que ya tenemos un enfoque diagnóstico basado en una historia clínica juiciosa, podríamos pasar a ver estudios complementarios, como por ejemplo una radiografía de cuello donde se ve una epiglottis grande edematosa o el signo de la punta del lápiz en las laringotraqueitis agudas. Podríamos pensar en la posibilidad de que hubiera una compresión de la vía aérea por un anillo vascular, y en ese caso nos serviría mucho un trago de bario para mirar esas muescas.
Finalmente, terminaríamos con imágenes ya mucho más específicas como la resonancia magnética, donde vamos a observar la presencia de anillos vasculares o de vasos aberrantes que comprimen aquí el esófago y parcialmente la tráquea y generan estridor. Y terminaríamos ya con estudios endoscópicos en los cuales podemos demostrar claramente cuál es la lesión. Una de las cosas que dicen los libros es que el estridor se ve. Es decir, si uno escucha estridor, debe haber una explicación visible a ese estridor porque no podría ocurrir sin que hubiera una real obstrucción. Aunque esa obstrucción sea de carácter dinámico, como ocurre, ahorita les voy a mostrar en las laringomalacias, eso se puede visualizar por una endoscopia. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en algunas ocasiones, y lo tengo aquí muy subrayado para que no quede ninguna duda, tenemos que pensar en que algunos niños que inician con estridor y que ese estridor no mejora con el tiempo, hay que evaluarlos muy minuciosamente, sobre todo el que se asocia a cianosis, el paciente que hace apneas, el paciente que tiene disfagia, el paciente que tiene trastorno respirativo, disfonía o afonía persistente y que no remiten con el tiempo, es decir, si un paciente hace una laringotraqueitis y a las 2 semanas sigue con estridor, ese paciente debe tener alguna complicación. Y también hay que mirar los espectros clínicos donde hay más sospecha, ya les voy a mostrar algunos casos de esto. También hay que tener en cuenta los antecedentes del parto, sobre todo si hubo distocia de hombros que puede llevar a una tracción por lesión del nervio laríngeo recurrente. También han sido relacionados con ventilaciones mecánicas o intubaciones difíciles que condicionen lesiones de tráquea. Alguna vez un profesor brasilero que vino a darnos una conferencia sobre estenosis subglótica nos hizo la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo se necesita de intubación para que un paciente desarrolle una cicatriz y una estenosis subglótica? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuánto tiempo de intubación necesita un paciente? Exacto. Solo con que la intubada sea traumática y lesione la mucosa laringea pudiera generar ya cicatrices. Y desde el punto de vista de isquemia y de lesión para generar una cicatrización, 3 minutos. Si un paciente se le pone un tubo muy apretado y ese tubo genera isquemia y esa isquemia se mantiene por al menos 3 minutos, eso es suficiente para que genere una lesión. Una cosa que debo destacar aquí en este auditorio es que la estenosis subglótica post-intubación en nuestra institución es bajísima. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros intensivistas, nuestros médicos de urgencias saben muy bien intubar y saben poner un tubo. Si eso fuera malo, tendríamos mucha más incidencia de estenosis subglótica. También hay que preguntar por cirugías de cuello o de corazón donde puede haber una lesión del nervio laríngeo recurrente. Y esto es algo nuevo que estuve revisando últimamente y es sobre algo que los europeos llaman estertor nasal, que es un sonido originado en nariz o en nasofaringe, usualmente inspiratorio tono bajo, que pueden acompañarse de secreciones húmedas y que las madres lo relatan como respiración como un marranito, si lo han escuchado alguna vez, o como si tuviera algo obstruyendo la nariz, especialmente en edad neonatal. Estos pacientes lo que pueden tener es patologías congénitas como atresia coanas o agenesia coanas o hipertrofia adenoides desde pequeñas edades, o también tener alteraciones del macizo facial inferior que se manifiestan como micrognatia o macroglosia y que hacen que el paciente tenga una obstrucción al paso del aire, que tenga una respiración ruidosa y haya que buscarle una patología a ese nivel. Según la localización del estridor, podríamos tener causas tanto en nariz como en faringe, en laringe o en tráquea. Las de nariz y faringe, las más comunes son atresia de coanas, tiroides lingual o quiste tirogloso, las macroglosias, las micrognatias, la hipertrofia adenomigdalina y el absceso retrofaringeo o periamigdalino. Y en la laringe tendríamos las laringomalacias, las laringitis crónicas, las epiglotitis, los cuerpos extraños, que los hemos tenido, hemangiomas, masas congénitas y adherencias. Y a nivel de tráquea, las más comunes serían traqueomalacia congénita,
traqueitis bacteriana, masas traqueales y compresiones traqueales extrínsecas. Les voy a dar un panorama de las más comunes, de las más importantes, para que se lleven una idea para sus pacientes. En primer lugar, la atresia de Coanas, aunque es una patología muy dramática y de pronto ustedes han tenido casos donde han visto pacientes que hacen insuficiencia respiratoria neonatal y que tienen un problema serio para oxigenar, pues seguramente hay que sospecharla porque el patrón respiratorio de este paciente es un patrón de un esfuerzo respiratorio importantísimo. Cuando la atresia de Coanas es bilateral, es muy difícil que el paciente sobreviva después de unos minutos, a menos que el paciente se intube, y generalmente son pacientes que tienen una gran morbilidad. Estos pacientes tienen una anomalía en el desarrollo de la parte posterior de la nasofaringe, las coanas, y se forman membranas o se forman atresias que impiden que esta vía aérea sea permeable. Pero definitivamente la anomalía congénita más frecuente es la traqueomalacia, que es una de las causas más comunes de estridor en la infancia y que simplemente ocurre por una flacidez en los tejidos que conforman la estructura supraglótica y que impiden que durante la expiración el aire entre fácilmente. Entonces se genera un fenómeno de embudo donde la epiglotis en general tiene un aspecto redundante en forma de omega. Los pliegues que están aquí adipiglóticos son cortos y pequeños y los aritenoides son prominentes. En general, estos pacientes lo que generan es un estridor inspiratorio que cambia con la posición. Como les decía, es muy importante evaluar al paciente en diferentes posiciones para mirar si eso se modifica y el paciente mejora. Desde el punto de vista de la forma como se presenta, pues hay diferentes grados y diferentes formas de presentación. En la gran mayoría de los casos, lo que ocurre es que todos estos tejidos se aproximan unos a otros durante la inspiración, generan una gran obstrucción y el paciente tiene dificultad para respirar. La gran mayoría son de evolución benigna y por eso no le tenemos mucho cuidado al diagnóstico en estos pacientes, pero hay que hacer un diagnóstico muy preciso para estar tranquilos. En mi práctica, cuando a mí me llega un paciente con estridor y no estoy muy seguro de que el paciente realmente tiene una laringomalacia, prefiero realizarle una laringoscopia y evaluar claramente cómo está la laringe y quedar tranquilo. Y una de las cosas más importantes que no deben olvidar es que estos pacientes pueden ser asintomáticos en los primeros días de vida. ¿Por qué asintomáticos si ya tienen la malacia, pues ya tienen el defecto? Simplemente porque el flujo de aire que genera un neonato es tan pequeño que él no alcanza a generar ruido. Y eso es lo que a veces despista, que a partir de los 6-7 días de vida empiezan los ruidos, se va pronunciando de pronto con los siguientes meses, pero tiende a mejorar espontáneamente. Casi que ningún paciente con una malacia leve a moderada tiene sintomatología hacia los 2 años. Los síntomas, pues como les decía, tienden a cambiar con la posición, tienden a disminuir con el sueño, el llanto lo empeora y definitivamente cuando el paciente hace actividad física o se estimula, aumenta el estridor. Definitivamente el diagnóstico se va a hacer por broncoscopia, se puede hacer con anestesia local, no nos gusta mucho, los pacientes sufren mucho, la mamá sufre mucho, nosotros sufrimos mucho, preferimos darle un poquito de anestesia, dormirlo y teniéndolo en respiración espontánea le miramos la laringe y encontramos que hay un colapso dinámico de la laringe. Este es un caso de laringomalacia severa que tuvimos, donde ustedes ven que definitivamente el espacio para la glotis es mínimo. Hay una clasificación de acuerdo a los tipos, y eso no lo vamos a discutir ahora, pero se pueden diferenciar diferentes tipos y dependiendo del tipo y de la severidad, el manejo puede cambiar. La gran mayoría, el manejo es autolimitado, es solamente observación, pero en un porcentaje pequeño de los pacientes hay que hacerles alguna intervención quirúrgica para solucionarlo, sobre todo en los pacientes que tienen estridor intenso, apneas, no van ganando peso, los que tienen hipertensión pulmonar y los que tienen alguna cardiopatía. Y lo que fundamentalmente se hace en algunos casos es una reducción de ese epiglotis por un corte con láser, en la cual se reduce el tamaño de la epiglotis y también le hacen unos cortes aquí a nivel de los cartílagos eripiglóticos para mejorar la expansión de esa laringe. La evolución en general es muy buena y los pacientes en general no tienen problema.
Les hablaba también de la estenosis congénita, donde hay un estrechamiento de la vía aérea por una cicatriz o por una lesión estenótica a la laringe. Pueden ser de esta característica donde se ve que hay una reducción significativa de la luz de la tráquea. En general tiene mucho que ver con factores relacionados con el manejo de la vía aérea durante la edad neonatal, pero también las tenemos por otras complicaciones, intubaciones difíciles o intubaciones prolongadas. La gran mayoría son adquiridas, pero algunas son congénitas y aparecen como estenosis leves o moderadas que necesitan un manejo inmediato. Les decía que las adquiridas en el gran porcentaje de los casos es traumático y también ocurren por lesiones inflamatorias de la tráquea o por quemaduras. Y las manifestaciones clínicas varían de acuerdo a la severidad de la estrechez y van desde simplemente ruido respiratorio o algo de dificultad respiratoria hasta pacientes que tienen verdaderos cuadros de insuficiencia respiratoria. El compromiso de las cuerdas vocales es frecuente y por lo tanto estos pacientes casi siempre tienen algo de disfonía, algo de ronquera, algo de voz bitonal. El diagnóstico se hace en principio por la presencia de una estrechez en la vía aérea por una radiografía de tórax, pero finalmente el diagnóstico definitivo es endoscópico y el manejo dependería de la severidad, que van desde tratamientos simplemente de observación. Hay pacientes que requieren traqueostomía y hay pacientes que se les hace tratamientos endoscópicos. Uno de los más frecuentes es la dilatación con balón, que ya estamos interesados en empezar a hacer aquí en la fundación. Consiste simplemente en que se mete una sonda con un balón en la punta. Este balón está controlado por presión, eso se mide en centímetros de agua, y de acuerdo al tamaño del paciente y la estrechez que tenga, se pueden usar presiones que van entre 5 y 10 centímetros de agua, y con eso es suficiente para expandir. También se han hecho tratamientos en los cuales le pasan una bujía y el paciente dilata, o simplemente con el broncoscopio rígido se puede ir dilatando la obstrucción. En otros casos se puede usar el láser para liberar esos tejidos, y en últimas hay pacientes que requieren manejos quirúrgicos que van desde resecciones de la membrana hasta remodelación completa de la laringe con colocación de injertos para ampliar el espacio de la laringe. Otra patología que estamos mencionando son las atresias, en las cuales pueden ir de diferentes grados, desde 1 hasta 3, dependiendo de la extensión, y aunque algunas son incompatibles con la vida, la gran mayoría de los pacientes pueden ser manejados con intubaciones y dilataciones. El diagnóstico también es endoscópico, y lo que se busca en estos pacientes es remodelar esa vía aérea a través de técnicas quirúrgicas para normalizar la función. Otra patología que también se puede presentar en estos pacientes son los hemangiomas. Es una patología congénita que se ve con alguna frecuencia. Son lesiones vasculares pues que se ven muy rosadas, se ven muy vascularizadas, y que se pueden detectar fácilmente por un estudio. Estos pacientes se pueden manejar de una manera expectante, pero en algunos sitios han ensayado infiltraciones con propanolol, también han hecho extirpaciones y también han ensayado interferón alfa con diferentes resultados, pero en general el resultado es bueno. En estos pacientes, como les decía al principio, hay que sospechar la presencia de mangiomas si el paciente tiene mangiomas a nivel craneofacial, que pudieran indicar que puede tener malformaciones en otros sitios del cuerpo. Este es otro caso que tuvimos de un quiste ductal, que es un niño que tenía una disfonía y un estridor, y cuando se hizo la endoscopia se encontró una masa de estas características. Estas masas contienen un material mucoide que simplemente con extraerlo y dejar un orificio para que ese líquido siga drenando es suficiente para que se mejore. Este es otro caso de quiste laringio, y este que realmente no lo vemos muy frecuentemente aquí en nuestro medio gracias a los cuidados obstétricos, es un papiloma laringio o una papilomatosis laringea. Hay países del mundo donde es muy frecuente. Tuve la experiencia de ver muchos casos de estos
en Argentina, donde por alguna razón que no saben si es por el tipo de virus de papiloma que hay allá o por manifestaciones genéticas de los pacientes, se presenta con mucha frecuencia allí. Otra enfermedad que pudiera cursar con estridor, y ustedes la conocen, son las mucopolisacaridosis, en donde pues, por infiltración de este material en la laringe se puede generar estridor. Esta es una sinequia de cuerdas vocales, que es una lesión adquirida por un tubo también muy apretado a nivel laringio. Y por último les voy a mostrar algo de patología traqueal. Entonces, fíjense que hemos ido recorriendo toda la vía aérea y terminamos aquí en la tráquea, donde encontramos con alguna frecuencia esta patología. La traqueomalacia es una debilidad en la pared de la tráquea, bien sea de carácter congénito o carácter adquirido, en la cual la tráquea se reduce el tamaño de una manera significativa. Se considera que para que sea sintomático, la tráquea tiene que reducirse al menos en un 60-70% de su diámetro, y esto hace que el paciente presente dificultad respiratoria. Se puede manifestar como tos, como retención de secreciones, como neumonías, como estridor, incluso se puede confundir con el asma, y en algunos casos hay pacientes que hacen episodios de apnea relacionados con los esfuerzos respiratorios. Alguna vez tuvimos un caso de un niño que hacía unas apneas severísimas con inminencia de muerte y tenía una traqueomalacia. Eso se llaman los dying spells. Y esta es una estenosis traqueal severa por intubación, y esta es otra forma de presentación de las obstrucciones traqueales, en las cuales, por ejemplo, acá es un bocio endotorácico que está comprimiendo la vía aérea. Este es un granuloma traqueal post-intubación. Y finalmente terminamos con los anillos vasculares. Los anillos vasculares son un grupo de enfermedades en las cuales el desarrollo vascular fue anormal y se generaron arterias de forma y de posición inadecuada que llevan a que se comprima la vía aérea. Este es un ejemplo en la cual tenemos aquí el nacimiento de la arteria pulmonar, se va hacia la derecha y una vez que sobrepasa la línea media sale la rama izquierda, y esa rama izquierda rodea la tráquea y la comprime. Esto se llama sling de la pulmonar o una pulmonar aberrante. No hay una traducción clara para español, algunos le llaman la cincha, pero no suena bonito, entonces todo el mundo les dice el sling de la pulmonar. Este es un caso de un muchacho que se atoraba cuando comía. El muchacho, cuando tomaba alimentos semisólidos o sólidos, tenía problemas para deglutir. Fue una sintomatología que le apareció ya casi en la edad adulta. Y en algún momento pensaron que él tenía una enfermedad neurológica, hasta que se les ocurrió hacer una trago de bario y encontraron esa muesca. Para explicar la muesca le hicieron un tag y encontraron esta arteria que cruzaba de izquierda a derecha y que comprimía el esófago, y cuando se le hizo la reconstrucción tridimensional se vio que era una arteria subclavia derecha aberrante que comprimía el esófago. Este paciente fue intervenido simplemente, bueno, no es tan fácil. Los cirujanos le quitaron la arteria de ese sitio y se la pasaron para el lado contrario y se mejoró el paciente. Este es otro caso en el cual el arco aórtico no se involuciona como debería. Este es el arco aórtico primitivo, donde hay dos ramas, una derecha y una izquierda. Finalmente involuciona el lado izquierdo, perdón, el lado derecho queda solo el izquierdo, pero en algunos casos no involuciona y genera un doble arco que genera una compresión traqueal. Esta es la imagen que tiene un tag de un paciente con una sling de la pulmonar, donde se ve claramente cómo la arteria hace un giro acá. Esta sería la impresión en el esófago, y esta es una imagen de reconstrucción tridimensional donde se ve el sitio de la compresión. Incluso este paciente tenía algo adicional, y era que tenía un bronquio traqueal como caso adicional. Estos pacientes se sospechan por los síntomas, son realmente pacientes que tienen síntomas bastante intensos, y cuando se les hace el tránsito esofágico se ve la muesca que es a nivel posterior del esófago, y se comprueba o se
se estudia con una resonancia o con un cateterismo y se puede ver. Este es un resumen comparativo de los diferentes anillos vasculares y cómo se expresan, y por eso es que en muchos algoritmos de diagnóstico de los pacientes con estridor se recomienda hacer un trago de bario, porque dependiendo del sitio donde ocurre la compresión en el esófago podría uno sospechar en dónde está el problema. Por ejemplo, en el doble arco aórtico, pues el esófago, como está rodeado a ambos lados por arterias, pues se comprime de manera bilateral, ¿cierto? Y el otro que es muy dramático es el slim, donde la compresión es aquí en este punto y se puede ver cómo el arco aórtico, el arco de la pulmonar lo comprime de manera lateral. Por último, les quería mostrar este árbol de decisiones donde partimos de una asesoría clínica o de una evaluación clínica juiciosa. Si vemos la necesidad de hacer una radiografía de tórax, pero la evolución de los síntomas es muy importante. Si el inicio es agudo y parece ser de causa infecciosa, pues nos seguiríamos a buscar causas como el Krupp o la epiglotitis. Si es un cuadro más dramático con fiebre y deterioro del estado general, pensaríamos en un absceso retrofaringeo y tendríamos que hacer un ANTAC para comprobarlo. Y lo otro que siempre hay que pensar en pacientes que hacen estridores súbitos sin una causa aparente es en la aspiración de cuerpo extraño. Siempre que un niño llega a urgencias con estridor y la mamá nos diga que no sabe exactamente cómo comenzó, hay que pensar en cuerpo extraño. Si los síntomas están presentes desde el nacimiento, podríamos pensar en anomalías vasculares y hacer estudios contrastados para evaluar las muescas en el esófago. Si hay una sospecha de anomalía mediastinal, habría que hacer un TAC, una resonancia, y cuando se sospeche por cambios de llanto o en la voz, habría que pensar en anomalías de las cuerdas vocales y hacer una endoscopia. Si los síntomas aparecieron después de la primera semana de vida y cambia con la posición, una laringomalacia, y en ese caso haríamos endoscopia. Si la voz está alterada, se puede sospechar una obstrucción supraglótica y se comprobaría por endoscopia. Y si el paciente tiene trastornos para la alimentación y no va con un desarrollo nutricional adecuado, sospecharíamos patología a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, como conclusión de esta charla, podríamos decir que este es un síntoma que, aunque no es tan frecuente, sí hay que enfrentarlo de manera adecuada. Es un reto clínico debido a las diferentes manifestaciones que tiene, y la impresión diagnóstica se basa en hallazgos de anamnesis y un examen físico completo para evaluar la pertinencia de estudios complementarios, es decir, los análisis de laboratorio, las pruebas, las imágenes, serían pensando en una entidad ya orientada por la historia clínica. La fibrobroncoscopia es de utilidad capital porque permite en la mayoría de los casos confirmar el diagnóstico etiológico de este síntoma, generando una intervención oportuna y efectiva. Y por último, un reconocimiento precoz y un tratamiento adecuado son esenciales para prevenir cuadros de obstrucción de la vía aérea que pueden amenazar la vida. De tal manera, pues, que nuestro servicio de broncoscopia está disponible para todos estos pacientes. Pues no tenemos ninguna dificultad en realizar estos procedimientos y creemos que es mejor tener un diagnóstico exacto, preciso y un tratamiento adecuado que tener una duda que se perpetúe y que a futuro nos traiga complicaciones. Muchas gracias.